Entonces, ¿por dónde empezar para que el proceso de pagos se convierta, en vez de fricción, en un proceso de crecimiento estratégico? Entonces muchas veces el ruido con un pago que de pronto no se hace bien o que no se hace a tiempo, pues empieza a generar una serie de riesgos, no solo legales y financieros para la empresa, sino incluso también reputacionales, que esto pues ya lo hemos mirado pues en diferentes sectores, y digamos que esa también es una invitación muy importante hacia esa optimización del proceso. O sea, de pronto el mejoramiento continuo, Juli, se cuenta como algo más, digamos, como de la operación, y estamos muy enfocados y tenemos pues a nuestros equipos técnicos hacia eso, pero a veces en la parte administrativa no pensamos tanto en esa posible optimización. Ese mapeo, digamos, como de ese proceso con terceros, es supremamente importante al inicio, sin hablar todavía de los pagos. Posterior, también hemos visto que mejoras también pues muy importantes es cómo yo también empiezo, creo esos lineamientos, creo los manuales que de pronto tenga que crear, porque muchas veces los terceros no saben cómo solicitarnos a nosotros un pago, ¿cierto? Y en un tercer momento, o sea, digamos que ahí estamos hablando tanto de personas como de procesos, de cómo vamos entendiendo esa realidad, pero en un tercer momento también están las herramientas, porque a hoy pues tenemos un tema, digamos, ya de referenciación en términos tecnológicos bastante importante, y pues eso nos puede llevar a nosotros a que si tenemos áreas de negocio claras, a definir esas posibles herramientas o aliados que nos puedan ayudar en ese proceso. Bienvenidos, estamos en el episodio número 4 de Rompe el Ciclo. Yo soy Juliana González López de FISAPay y hoy tenemos unos invitados especiales. Tenemos acá en el set a Juliana de Asescorp y a Cami, que no lo ven, que también hace parte de Asescorp, pero está por aquí atrás, detrás de bambalinas. Vamos a hablar hoy de un tema que puede estar frenando a muchas empresas silenciosamente, como los procesos de pagos y cómo impactan estos directamente en el crecimiento de las empresas. Juli, bienvenida a este episodio. Háblanos un poquito de Asescorp, qué hace Asescorp y quién eres tú y quién es Cami. Bueno, mil gracias, Juli, y a FISAPay por invitarnos a este espacio. Nos parece muy interesante ya desde nuestra trayectoria. Nosotros somos una empresa especialista en todo el tema de transformación de procesos desde hace ya más de 10 años que estamos en el mercado, acompañando empresas de diferentes tamaños y de diferentes sectores. Ha sido para nosotros una experiencia bastante retadora, porque a veces el tema de procesos, independiente del tamaño de la empresa, suele ser muy, digamos, pues como retador para los diferentes equipos de trabajo, a pesar de que tengamos manuales, a pesar de que tengamos muchas cosas de pronto definidas. Esa cultura de lo que, del deber ser versus esa realidad, a veces suele cambiar un poco con respecto a lo que generamos pues en papel, y sobre todo también ese enfoque hacia cómo hacemos las cosas mejor cada día es algo que nos reta mucho frente a las operaciones que llevamos, o sea, independiente de las áreas. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de las empresas normalmente siempre hay 4 macroprocesos que son pues como los más principales. Uno es obviamente ligado hacia toda esa parte comercial, todo ese contacto con clientes o todo ese contacto finalmente con proyectos. El otro está muy ligado hacia toda la parte de operaciones, cadena de abastecimiento, cadena de suministro, o si somos empresas de servicios, en sí la operación, ¿sí? Posteriormente viene toda esta parte también entre administrativo, financiero y logístico, que entonces empieza a tener una serie de interacciones ya con esos terceros, ¿sí? Sean nuestros propios colaboradores, sean nuestros proveedores, aliados, diferentes pues como grupos de interés. Entonces, digamos que toda esa interacción entre esas diferentes áreas finalmente recae en unas responsabilidades muy importantes que tenemos con terceros. Y conforme esas operaciones empiezan a crecer, pues digamos que eso ya empieza a impactar administrativamente nuestras áreas, por ejemplo, de tesorería o nuestras áreas contables. Entonces, digamos que esas actividades, esas áreas normalmente en las empresas son un poquito como más aparte, que porque son áreas de soporte y finalmente son transversales a toda la operación. Entonces muchas veces el ruido con un pago que de pronto no se hace bien o que no se hace a tiempo, pues empieza a generar una serie de riesgos, no solo legales y financieros para la empresa, sino incluso también reputacionales, que esto pues ya lo hemos mirado pues en diferentes sectores.
y digamos que esa también es una invitación muy importante hacia esa optimización del proceso. O sea, de pronto el mejoramiento continuo, Juli, se cuenta como algo más, digamos, como de la operación, y estamos muy enfocados y tenemos pues a nuestros equipos técnicos hacia eso, pero a veces en la parte administrativa no pensamos tanto en esa posible optimización. Entonces, esa es una de nuestras razones de ser también. Hablemos de algunos ejemplos que podamos traer aquí a este espacio de cómo los procesos de pago impactan de cierta manera negativamente a las compañías, o ejemplos básicos de que les haya pasado a ustedes en la vida real. Claro que sí, Juli. Mira, hay varios riesgos que se pueden incluso manifestar y que obviamente con un debido proceso de gestión de pagos pueden mitigarse. ¿Qué sucede? Cuando te empiezas a realizar pues como todo ese proceso en sí de programación, de verificación de los pagos, pueden pasar muchas cosas de tipo riesgo operacional que después te puede impactar otra serie de riesgos para tu empresa. Ejemplos o inconsistencias que hemos visto en diferentes clientes, por ejemplo, pagos dobles a proveedores, que esto empieza a ser pues muy peligroso, porque pues digamos que luego generar ese retorno o ese impacto financiero, dependiendo pues del monto del pago y su flujo de caja, puede ser importante. Temas de fallas en la conciliación, por ejemplo, también de los impuestos, que te retuve más, que te retuve menos. Entonces eso empieza a generar una serie también de operatividad con temas de entidades fiscales importantes, y si es en diferentes países, pues todavía más, ¿cierto? Temas también de esas demoras muchas veces en el pago al proveedor. Entonces yo te digo que te va a pagar a 30 días y el proveedor muy amablemente pues genera su plazo y su flujo de caja a partir de eso, y resulta que por alguna demora en mi proceso, sea de revisión o de conciliación o de programación de ese pago, me demoré el doble. O sea, eso es un impacto muy grande, sobre todo para proveedores que de pronto se puedan tener pequeños, ¿sí? Temas también de esa trazabilidad en ese proceso de pago, que muchas veces el proveedor pierde la visibilidad. O sea, yo sé que mi plazo es a esto, pero no sé si se va a alargar, no sé si va a llegar en menor tiempo. Temas también de revisión documental que nos pueden ocasionar otros riesgos importantes, no solo, por ejemplo, en la parte de retenciones, sino considerar de pronto otro tipo de temas tributarios equivocados por los diferentes regímenes pues, que actualmente se tienen, o por ejemplo con los mismos colaboradores también, bajo las figuras también de compensaciones, de pronto fallas en esos cálculos también puede generar un riesgo importante para las empresas. Entonces digamos que todo ese tipo de inconsistencias que a hoy es muy común, independiente del tamaño de la empresa, que se puedan presentar, son las que también son muy importantes evaluar desde el punto de vista de impacto, de esa complejidad que nos generan, qué tan frecuentemente están pasando, porque justamente esas son las posibles oportunidades de mejora en las que debemos centrarnos para que el proceso mejore. O sea, no de pronto volverlo como algo, es común que pase. O sea, a veces nos pasa mucho en nuestras empresas que decimos, no, pues que eso es normal, eso ya sabíamos que iba a pasar. O sea, que el error se convierte como en paisaje, ¿cierto? No estamos diciendo pues que siempre va a haber un proceso de pago perfecto, siempre van a haber oportunidades de mejora o cosas que podamos hacer mejor, pero también se trata de cómo yo detecto eso y empiezo yo a generar también unas acciones para empezar a mejorar esa parte. Es más, me acuerdo de un ejemplo que nos pasó, un cliente nos contrató para mejorar su proceso de pagos, porque estaban demorando mucho en pagar a proveedores. Y la persona que puso el aviso, eso era un miembro de la junta directiva, que por qué se le estaba demorando el pago de sus honorarios por parte de la junta. Imagínense lo que puede ocasionar eso reputacionalmente en una empresa que pueda emitir acciones. O sea, que tenga acciones en bolsa y que de pronto un miembro de la junta esté teniendo esa percepción. Entonces, uno también lo puede ver desde dos ópticas, ¿listo? Desde el mero proceso como tal, como desde el impacto que puede generar una acción que se abierta al público. Entonces, también hay muchas situaciones que se pueden controlar, o al menos tener claro, mediante un proceso, digamos, cómo podemos minimizar esos riesgos de error. Somos humanos. Pueda también, digamos, introducir como clave a un software también es de humanos, entonces pueden haber errores, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener claro es que hoy ya hay
muchísimas formas de mejorar esto, ¿cierto? De cómo disminuir al mínimo ese error humano, ¿cierto? Para uno poder, también minimizar esos riesgos que tiene dentro de su empresa y de acuerdo al tamaño de la empresa y de su sector. En su experiencia, ¿cuáles son los síntomas que podrían detectar que en una compañía no esté funcionando bien el proceso de pagos? ¿Cuáles son esos síntomas que ustedes dicen, no, aquí esto no está bien? Por aquí es como alerta, bandera roja, los procesos de pagos se tienen que mejorar. Sí, ahí, Juli, por ejemplo, cuando uno empieza a evaluar un poco como esos terceros, o sea, digamos como esa evaluación de esos terceros y esos terceros empiezan a dar comentarios, bueno, yo ya radiqué la factura, esperemos a ver qué pasa, y como esos comentarios, digamos, como que son negativos o esa incertidumbre de esos terceros, pues empieza a generar, digamos, como una serie de alertas, ¿cierto? Que también pasa mucho, que a veces no tenemos una debida planeación también presupuestal de esos terceros, y eso es una mejora también pues muy importante, porque ¿qué empieza a pasar? Tengo un proveedor que me presta, no sé, 3 servicios recurrentes el mismo mes, o yo sé que tengo una programación de que él tiene un contrato, supongamos, de a 3 meses, a 6 meses, y empieza a fraccionar mucho esos pagos, no pues porque se quiera hacer, sino porque el proveedor me presta un servicio y me da tanto orden de compra. O sea, cuando uno ya empieza a ver que hay esa alta operatividad, así de pronto tengamos sistemas de información, así de pronto tengamos áreas encargadas pues de tesorería muy robustas, ese exceso de operatividad también es digamos que otro síntoma de que quizás ese proceso de programación de pagos está fallando, ¿cierto? No porque, digamos, lo queramos hacer así, sino porque falta también una planeación de parte, digamos, como de esos originadores de servicios o de esos compradores también, que es importante analizarlo desde una manera integral en la cadena. ¿Sí? Muchas veces esos inconvenientes o esos dolores, nuestras áreas, digamos, como de tesorería, los sufren mucho porque no hay una organización previa. Entonces, ese, por ejemplo, es otro síntoma. O lo que comentábamos un poco ahora, que esos errores, digamos, esa frecuencia de errores nos empieza a generar ya, por ejemplo, temas de multas, temas de sanciones, temas, por ejemplo, tan delicados, pues también como incumplimientos en obligaciones laborales. Entonces, digamos que ahí es cuando se empiezan a reflejar esos síntomas de, venga, quizás de pronto yo mi proceso no lo tengo tan organizado, y el tema es que no es solo el proceso en sí, sino también esas otras áreas que están generando, que son los originadores, digamos, como de esas órdenes de compra que posteriormente derivan en temas de pagos, pues entonces son las que también tenemos que buscar alinear. Y que no nos podemos quedar sencillamente como hemos crecido en el número de giros o así cualquier cosa un 200% y no nos preguntamos qué sucede. Obviamente eso también es muy el resultado de los crecimientos, como lo decíamos ahorita, de las líneas de negocio, los modelos de negocio, pero sí puede haber un proceso organizado que hacia atrás permita que, digamos, la parte de pago sea cada vez más organizada y en beneficio de todos también. Otra situación que genera esas alertas tempranas es cuando tienes un contrato y estás viendo que te están demorando en la ejecución del contrato. Muchas veces llegan a nosotros empresas pues, o clientes que nos dicen qué hago con este contratista que no me está cumpliendo. Y cuando vamos a ver en los pagos, un pago que se le retrasó a ese proveedor hizo que él hacia a sus proveedores tampoco les cumpliera de pronto o a sus contratistas terceros. Entonces eso se puede tener una cosa que le afecta en el contrato original, ¿sí me entienden? Entonces muchas veces puede que una sola falla en el pago o porque no estuvo a tiempo una factura, porque no la vi, se pasó el corte del 25 para allá, que muchas empresas tienen esos cortes. Entonces no hice el pago, ya tengo que esperar al otro mes. Entonces cuando tengo que esperar al otro mes, ¿qué pasa de ahí al 30? ¿Cuántas personas le tengo que pagar? ¿Quién tiene que pagar esa empresa su nómina? A los contratistas, a todo esto, y ahí se empieza, puede haber una gestión ineficiente de ese contrato solamente por un incumplimiento de un solo pago que puede haber mal ejecutado. Eso me da pie como para pensar en los costos ocultos, en lo que uno normalmente no ve, ¿cierto? Total. Porque como estamos hablando de que
me da pie para pensar en omisiones, porque uno todo el tiempo tiene la información ahí, pero pues lo omite, ¿cierto? Entonces hablamos de costos ocultos como relacionados al tiempo, a los reprocesos, estoy mencionando lo que ustedes escuchándolo, ¿cierto? A los reprocesos y a la imagen de las compañías y a la fidelización de los terceros. Total. ¿Cierto? La experiencia de los terceros. Entonces, ¿por dónde empezar para que el proceso de pagos se convierta, en vez de fricción, en un proceso de crecimiento estratégico? Muy importante, Julia, esa pregunta. Bueno, en un primer momento debemos empezar a generar nosotros, sea desde las áreas de tesorería o desde las áreas administrativas, como esas reglas de negocio claras para las diferentes áreas con las que nosotros estamos interactuando. ¿Cómo se levanta eso? O sea, digamos que esto también es una interacción con los diferentes, digamos, pues como interlocutores de cada área. Esa parte es muy importante porque nosotros de pronto más desde la parte administrativa, desde la parte contable decimos, no, es que no se organizan, ¿cierto? Esa es como nuestra crítica de pronto muchas veces y vea, y me llega con el pago urgente o me llega con tal y tales cosas. Lo primero es que sí hay que tratar de entender muy bien esos terceros, cómo interactúan con nuestra organización en general, ¿cierto? Qué tan organizados están, sea vía contrato, o sea, empezar a evaluar esas frecuencias, empezar a evaluar muy bien cómo esas frecuencias de esos terceros, sean proveedores, sean colaboradores, sean otro tipo de terceros, o sea, esa es, digamos, con la parte más importante, porque a veces de pronto nosotros desde las áreas administrativas lo que hacemos es que nos quejamos, vamos y decimos en presidencia, vea que es que no se organizan, y hay que entender también un poquito como esas realidades, esas operaciones, de esos equipos comerciales que dicen, venga, pero es que, supongamos, proveedores de marketing, o sea, hay que ser súper ágiles porque es que pues son campañas que tienen que surgir ya, ¿cierto? O por ejemplo en temas de comunicación en momentos a veces de crisis, pues no es que si queremos, pues o sea, surgió digamos como la urgencia y a veces es importante como determinar qué es realmente una urgencia y qué es realmente algo que finalmente se puede programar. Entonces digamos que desde un inicio muy importante, que de pronto no nos quedemos nosotros solitos como en esa burbujita de, no, es que no nos sirve, o que de pronto saquemos unas reglas de negocio de escritorio y que pues no vaya a funcionar en la organización. Eso es lo más importante y probablemente pues eso de pronto tome un tiempo, pero es un tiempo muy bien invertido porque ya vamos a entender muy bien la realidad pues como ese negocio. Entonces empezar por ahí se vuelve algo súper importante y sobre todo cuando tenemos también compañías en grupos empresariales, o sea, que funcionan de una manera muy diferente. Quizás unos terceros más informales que otros. Entonces, ese mapeo, digamos, como de ese proceso con terceros, es supremamente importante al inicio, sin hablar todavía de los pagos. Posterior, también hemos visto que mejoras también, pues, muy importantes, es cómo yo también empiezo. Creo esos lineamientos, creo los manuales que de pronto tenga que crear, porque muchas veces los terceros no saben cómo solicitarnos a nosotros un pago, ¿cierto? Y en un tercer momento, o sea, digamos que ahí estamos hablando tanto de personas como de procesos, de cómo vamos entendiendo esa realidad, pero en un tercer momento también están las herramientas, porque a hoy pues tenemos un tema, digamos, ya de referenciación en términos tecnológicos bastante importante y pues eso nos puede llevar a nosotros a que si tenemos reglas de negocio claras, a definir esas posibles herramientas o aliados que nos puedan ayudar en ese proceso, porque a veces lo que queremos es primero que llegue el aliado que nos solucione todo, pero resulta que quien conoce mejor su modelo de negocio va a ser quien está dentro de la empresa. Entonces es una construcción muy en conjunto, pero digamos que lo primero a revisar es personas y procesos y posteriormente venga cuáles son las herramientas y yo cómo me estoy referenciando en el mercado. Ahí también hay cosas muy importantes desde la parte legal y es cómo yo puedo, digamos, articular los diferentes contratos que tengo con terceros con el área de pagos. Lo digo de la siguiente forma: si yo puedo meter un contrato en un sistema donde él automáticamente a mí me pueda bajar la información de ese contrato y dejármela en un cuadro de trabajo, en un workflow que ya se sepa, vea, este contrato es de 3 meses, está por tanto monto y los pagos mensuales tienen que ser así a este proveedor, ¿cierto? A lo que con esto es desde los mismos contratos, desde la misma cierre de un negocio, sea como proveedor o como digamos, siendo yo como cliente, pues, o como proveedor,
pues podríamos, o se podría establecer, o se podría acercar una brecha, o cortar una brecha que hay ahí entre lo legal, pago, lo administrativo, lo comercial, porque es que lo que uno ve normalmente es que el comercial cierra el negocio, habla con la edad legal para que le puedan finiquitar el contrato, pero a lo último entra la administrativa, bueno, ¿cómo es que hay que pagar? Llegar a una articulación entre todos para que eso sea un solo bloque y que ese bloque sea el que consolide toda la información de esos terceros, sea vía un contrato, vía una orden de compra, vía el documento formal que sea, pero que se tenga claridad en eso y que todas las partes, y mire cómo se unen otra vez los macroprocesos, porque ya pagó, ¿cómo hacen en muchas empresas para poder despachar? Para que logística pueda despachar, es, ya ingreso, listo, ya ingreso, despacho. ¿Cuántas áreas tienen que intervenir para saber eso? Y normalmente ponen a una sola persona en logística, en la bodega, listo, ya pagó, despacho. Y no es, pero son 3 o 4 años interviniendo. Entonces, ¿cómo se pueden articular? ¿Cuál sería ese mecanismo, esa herramienta? Porque estamos hablando de, como decía ahorita Juliana, de personas y de procesos. Ahora, ¿qué herramientas son las que hoy puede usar la empresa para cortar esa brecha? Ese es el objetivo también de identificar en este momento que hay tanto en el mercado, cómo podemos, desde nuestros mismos procesos que tenemos, llegar a esas soluciones. Sin revelar todo, porque lo vamos a trabajar en el masterclass que se lleva un participante el 18 de septiembre. Vamos a llevar una metodología de mejoramiento de procesos. Eso es seguro que se les lleva, ¿cierto? Y de optimización, que es muy sencilla, fácil de aplicar, es un tema muy concreto. Se puede llevar, digamos, un tema de un conocimiento integral de las áreas. O sea, ¿qué pasa? Lo que les estaba explicando recién. Normalmente cada uno es como en su isla y no ve lo que está pasando en las otras áreas. Y lo que nosotros queremos mostrar por medio de este proceso o por medio de la optimización es que tú dependes de otras áreas y tú también tienes otras áreas. Tú tienes cliente interno también. Y cómo ese cliente interno te está afectando a vos. Y puede que desde el inicio algo que a ti te afecte es por tú mismo. Entonces, digamos que la generación de eso, creemos nosotros que puede haber un impacto positivo en la masterclass con eso, porque hacemos que la empresa se vea como un todo, no como isla. Eso se llevaría pues como... Sí, acá hay un tema como para complementar a Cami que pues está muy ligado primero hacia esa visión 360 del proceso, porque muchas veces de pronto nos quedamos en el detalle y cuando nos vamos por el detalle de pronto creemos que por ahí está la solución, y lo que nosotros enseñamos metodológicamente es un análisis también de causa raíz. Posterior a ese análisis de causa raíz ya entra todo lo que es el tema de priorización de retos, porque vuelve y juega. Tenemos 20 retos, pero resulta que tenemos que seguir operando. Entonces, digamos que ahí también vamos a aprender una metodología de priorización sencilla, a aplicar con diferentes áreas, con personas de diferentes conocimientos, por ejemplo, que tenemos en las empresas, y posteriormente cómo yo llevo esto a un plan de acción que finalmente me impacte tanto personas, procesos y herramientas. ¿Qué va a pasar? Algunas de esas acciones pues van a ser de pronto de mediano y largo plazo, pero vamos a detectar quizás otras que de pronto tengan un impacto importante y que podamos implementar en el corto plazo. Normalmente eso es lo que nos ocurre con este tipo de ejercicios, porque nosotros finalmente no somos expertos en cada uno de los sectores pues donde finalmente va a interactuar la empresa, pero sí empezamos a tener, digamos, como esa guía metodológica para que nos abstraigamos como de ese día a día, por lo menos en el espacio del taller, y que digamos, muy probablemente co-creamos esta solución, ¿cierto?, a partir de las buenas prácticas, a partir de lo que ya estamos viendo, porque ya vimos el proceso 360. Muchas veces lo que nos falta es hacer eso,
porque a veces de pronto nos vamos, es como, vuelvo y juega por la urgencia, porque tengo que resolver este problema, y de pronto no vemos lo importante que es el proceso en general, y esa es la parte que queremos que ustedes puedan desarrollar también con nosotros el 18 de septiembre, porque digamos que ahí es donde vamos a tener como una objetividad mayor en la medición de esos dolores. Muchas veces decimos, no, es que es por acá, es por acá, es por acá, y de pronto decimos, nos quedamos un año con ese dolor, y quizás de pronto la causa de ese dolor era otra cosa que pudimos haber atacado más prontamente. Entonces, casi siempre este tipo de análisis nos lleva en diferentes procesos a eso. Exacto, digamos que en el tema de la priorización siempre vamos a medir como 3 escalas, y lo tenemos en el ejercicio, y esas 3 escalas están calificadas por impacto y complejidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en ese espacio quede priorizadas lo que sea, que genere mayor impacto y que sea menos complejo. Entonces, pero todo eso es adaptado como a todo el ejercicio, y en este caso, digamos que vamos a trabajar sobre el tema de pagos a terceros. Entonces, sobre ese mismo proceso, que también puede ver, y la idea es que sea colaborativo y participativo con las empresas, vean que cosas que de pronto uno piensa que nos ha pasado en todos los talleres, que solo me pasa a mí, eso solo me pasa a mí, van a ver que no. O sea, el ejercicio muestra que por más diversos que sean los sectores y implicaciones específicas que tenga cada uno de los sectores, hay cosas comunes en todos. Hay cosas comunes en todos, pero que se nombran diferente, que es la parte que nosotros tratamos de lograr, es decir, logística. Cuando hablo de logística, yo puedo hablar de logística también en servicios. Normalmente lo mencionamos en logística para el tema de transporte, ¿cierto? Para el tema del despacho de una cosa o de entregar algo. Pero cuando usted se va a servicios, usted dice la logística de FISAPEI, ¿vale? ¿Cierto? Por ejemplo, en servicios, entonces la logística es cómo estoy atendiendo a la gente, qué le estoy entregando, cómo se lo estoy entregando, en horas, en asesoría, ¿en qué? Y esa parte es lo que nosotros decimos en su sector, ¿cuál es la logística? O en su sector, ¿cuál es el área administrativa y financiera? En su sector, la operación de que usted es el experto en esa operación, pero yo le puedo llevar herramientas que le pueden funcionar. Entonces, esa es la, digamos que el ejercicio que queremos llevarle a todos, herramientas que de pronto le pueden funcionar a la empresa. Va a estar súper interesante. Nos vemos el 18 de septiembre, inscríbanse, se registran y listo, les enviamos el enlace para que se puedan conectar y que ese día aprovechemos demasiado para que aprendamos de estos dos genios de ASESCOR. Gracias, Juli, gracias. Muchas gracias a ti, Juli, y a FISAPEI. Feliz día para todos.